resurrección de nuestro Señor Jesús. Y como todos sabemos, por 2000 años hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesús. Lo hemos celebrado durante tiempos de abundancia, lo hemos celebrado durante tiempos de hambre, durante tiempos de paz, durante tiempos de guerra, tiempos de temor y ahora en tiempos de pandemia. Pero aún así, celebramos la victoria de nuestro Señor Jesús. Estaremos encerrados en casa, pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. Y como hemos mencionado, aunque el templo esté vacío, ¿sabe qué? La tumba también está vacía. Y damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Así que hay esperanza, ¿no es así? Recuerde que nuestro Dios nos ama y yo creo que en parte sí estamos distanciados físicamente, pero estamos unidos espiritualmente. Y dice la palabra de nuestro Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, la iglesia de nuestro Señor Jesús. No nos estaremos congregando, pero una cosa sí le digo, nadie nos puede detener a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores resucitado. Así que a cada día, en cualquier lugar y en cada momento podemos adorar a nuestro Dios, en casa, en la oficina. Qué buena medicina es nuestro Señor Jesús, porque no solamente nos sanó de nuestros pecados, sino que también nos dio la vida eterna. Así que gracias a todos. Le invitamos para que abra su Biblia. Vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. El tema que estaremos compartiendo hoy: ¿por qué la resurrección de Cristo es importante? ¿Por qué razón la resurrección de nuestro Señor Jesús es importante? Ni se imagina. Muy importante, y usted lo va a saber hoy en esta mañana. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y si usted brinca al versículo 55, nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Derrotados. ¿Dónde? Derrotados. ¿Dónde? Derrotados. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, a cada corazón, nos hable a cada vida, Señor, a cada familia, a cada hogar, donde quiera que se encuentren, Señor, las personas. Pedimos tu bendición sobre ellos. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo, Señor, para entender, recibir y aplicar tu palabra a nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tal vez usted ha escuchado de Harry Houdini. Usted lo puede ver ahí en pantalla, ahí lo tenemos. Él murió el año 1996 del mes de octubre. Todos conocemos que su fama era de que de todo se escapaba y se burlaba de todos, y que tenía supuestamente 9 vidas como los gatos, pero hicieron todo lo posible por encarcelarlo, cohibirlo de muchas maneras. Pero algo interesante, que lo sellaban en ataúdes, en bolsas muy fuertes, en barricas de fierro, prisiones de máxima seguridad, pero al final del día se escapaba de una u otra manera. Pero llegó el día, en octubre del año 1926, que lo pusieron en un ataúd y lo sepultaron. Y muchos esperaron su escape. Y sobre todo esto, él le dice a su esposa, antes de todo: si hay una salida, yo la encontraré y te avisaré. Por 10 años, ella dejó una luz encendida allí en el buró sobre la foto de su esposo. Al final de 10 años, ella apagó esa luz. La muerte venció a Harry Houdini y no pudo escapar. Nadie tiene el poder de escapar sobre la muerte. Seas quien seas tú, nadie, ninguno de nosotros tenemos el poder de escapar de la muerte. Solamente una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesús. Vimos que hubo una promesa el día jueves que Cristo iba a resucitar. Se llega el día viernes y había una promesa que Él iba a resucitar. Llega el día sábado y había una promesa de que Él iba a resucitar. Y se llega una promesa también para el día de domingo. ¿Y qué sucedió? Ha resucitado, señores.
y damos gracias a nuestro Dios. Se levantó de la tumba. El Padre lo planeó, los profetas lo proclamaron, los ángeles al verlo se alegraron, los discípulos lo predicaron y los creyentes, los cristianos, lo creyeron. Lo creímos y lo hemos creído por fe. ¿No es así? Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿por qué es que como cristianos hemos celebrado la resurrección a través de los años y a través de la historia? ¿Qué importancia tiene la resurrección para nosotros hoy, en este año 2020? En primer lugar, garantiza el perdón de nuestros pecados. ¿Qué importancia tiene? Garantiza el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo que nos lleva a la muerte? Una palabra de 6 letras, si no me equivoco, P-E-C-A-D-O, pecado. Es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios y esa es la razón por la cual somos condenados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice el 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿qué es pecado? Es una palabra así de 6 letras, pero ¿qué implica? Bueno, en primer lugar, todo aquello que daña mi relación con Dios. En segundo lugar, todo aquello que daña mi cuerpo. En tercer lugar, todo aquello que daña mis relaciones con otras personas. Todas aquellas decisiones o malas decisiones que lastiman a otras personas. Todo aquello que daña mi testimonio ante el mundo y todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso es pecado y muchas cosas más. Ahora, Dios odia tanto el pecado, si vemos a través de la Escritura, Dios odia tanto el pecado que aventó a Satanás junto con otros ángeles del cielo. También si vemos la historia bíblica, también expulsó a Adán y a Eva del Edén. También si vemos la historia, trajo un gran diluvio sobre todo el mundo, porque dice Génesis capítulo 6 que la maldad sobre la tierra era mucha. Y al final Dios odia tanto el pecado a tal grado que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esto es algo grave. Y usted quiere saber, bueno, ¿qué significa el pecado en sí? ¿O qué consecuencia trae el pecado? ¿Qué tan grave es? Vea la cruz de Cristo y ahí se dará cuenta qué tan grave es. Jesucristo quedó sin forma, dice Isaías, que su rostro quedó sin parecer. Usted lo ve en las películas, que quedó enterito, pero la Biblia nos enseña que no quedó figura en su rostro de un ser humano. Tan triste fue el pecado. Pero ¿sabe qué? Su resurrección es una esperanza, porque Romanos 4:25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, no por las de él, por las nuestras, y resucitado para nuestra justificación, para nuestra limpieza, perdón. Por eso Juan el Bautista dijo en Juan 1:29, dice, el siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, él tomó nuestro castigo, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos sin culpa delante del Padre. Por eso él envió a Cristo Jesús y la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo Jesús por nuestro pecado. Y ahora tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Dios, pero también acceso libre al reino de los cielos. Entonces, Dios aceptó ese sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque Jesús ahora está a la diestra del Padre, y en segundo lugar, ¿cómo sabemos? Porque Él dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, dos cosas que son realidad. ¿Y cómo sabemos? Ahí está la prueba, en la palabra de nuestro Dios. Así que la cruz es donde el amor de Dios y la ira de Dios se reconciliaron. Es donde el amor de Dios y la ira de Dios se reconciliaron, se saludaron. Por eso Jesús tuvo que morir, para reconciliarnos con nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, que fuimos reconciliados, o sea, en una relación en paz. Fuimos reconciliados con Dios por mí, por mis obras, por la iglesia. No, dice, por la muerte de su Hijo.
Así que la resurrección de nuestro Señor Jesús garantiza el perdón de nuestros pecados. Y quiero que escuche esto. Viernes Santo significa que tu pasado es perdonado. Y resurrección significa que tu futuro es eterno y está seguro. Damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 5:19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y fíjese lo que sigue, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow, ese es amor, ¿no cree usted? Que a pesar de quiénes somos y lo que hacemos, ¿qué dijo Dios? No te voy a tomar en cuenta tus pecados. ¿Cuándo? Cuando Cristo estaba en la cruz, aún así. Porque uno dice, le hicieron esto a mi hijo, van a ver. No, no, no. Mire, no lo voy a tomar en cuenta sus pecados. Gloria a Dios. Así que, ¿qué importancia tiene su resurrección? Hoy en el 2020, en primer lugar, garantiza el perdón de nuestros pecados. ¿No se está feliz, no está contento de que sus pecados sean perdonados? Que usted diga, traigo esta culpa y el día que me muera, no sé cómo me va a ir con Dios. No, 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 tranquilo. Dele gracias a Dios que tenemos esa garantía de que nuestros pecados han sido perdonados. Y usted dirá, bueno, ¿qué significa ahora también esto, pastor? En segundo lugar, demuestra que Él venció la muerte. ¿Ve usted? Demostró que Él venció la muerte. La muerte es el enemigo número 1 de la humanidad y el castigo justo por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de nuestro Dios. Y ni todo el dinero, ni todos los lujos, poder, palancas, mandas, buenas obras, iglesias pueden ayudarnos a escapar de la muerte. Nada. Pero la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿sabe qué? Fue tan poderosa que impactó o ha hecho un impacto a que todo el mundo puede ser salvo. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que recibirlo y creer en Él. Pero ¿sabe qué? La muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesús en la tumba. Dice en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me la quita. Hablando Jesús de su propia vida física, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. O sea, qué intimidad había de que Jesús, tú tienes el poder de morir y traer a la vida otra vez tu propio cuerpo si quieres. Así. ¿Usted ha recibido eso de Dios? ¿Verdad que no? No. Solamente una persona. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Ahora vemos aquí que otros líderes religiosos o filosóficos han ido y venido, pero ninguno ha regresado de la muerte para seguir adelante con su obra como lo hizo Jesucristo. Él resucitó y le siguió dando mandamientos a sus seguidores y nos lo sigue dando a nosotros a través de la palabra de nuestro Dios. Herodes no pudo matarlo, el diablo no pudo tentarlo, la muerte no pudo destruirlo y la tumba no pudo retenerlo. Gloria a Dios. Este Jesús no es nada incomparado con nosotros. Fíjese más el personaje que es. Tremendo. Por eso no debemos de temer el castigo que viene después de la muerte. Hay esperanza. Gózate, dale gracias a Dios, porque dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya ve que ¿cómo dicen los alacranes? ¿Cómo se llama el que traen la colita así parada? Que hay muchos para México. Esos con el aguijón, ¿verdad? Van y te pican. ¿Y qué pasa? ¿Te mueres? Pero vemos aquí, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como, ¿dónde es eso que me hacías daño y me matabas y me mandabas al infierno? Dice, no, ya no. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se te acabó la victoria, te acabaron el corrido. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, lo que te pica ese aguijón, ¿qué es? Te da el pecado, ¿con qué fin? Para que te mueras eternamente. Pero dice, y el poder del pecado, la ley, ¿qué dice la ley? Eres pecador, te vas a morir. Y dice el 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de tu iglesia, de tus obras, de lo que yo puedo hacer. No, ¿qué dice? Por medio de nuestro Señor Jesús. Y quiero decirle algo, cualquiera que tenga el poder
sobre la muerte, merece nuestra atención y merece ser escuchado. Ese es Jesús, ese no es cualquier personaje, es Dios. Así que, ¿qué importancia tiene su resurrección hoy? En primer lugar, garantiza el perdón de nuestros pecados. En segundo lugar, demuestra que Él venció la muerte. ¿Cómo? Pues se levantó. En tercer lugar, confirma la verdad de las Escrituras. Confirma la verdad de las Escrituras. Confirma, aprueba, garantiza. Hey, es verdad lo que ese libro dice. A pesar de que se ha escribido o se escribió hace muchos años atrás. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Hay muchas personas que no creen en la Biblia, pero sí creen en la Llorona. No creen que Jesús puede regresar de los muertos, pero sí creen que si yo dejo un vasito de agua, una comidita ahí de mi ser querido, mi ser querido sí viene. Pero no creen que Jesús regresa de los muertos. Y si la creen, pensando en la palabra de nuestro Dios, a veces no la conocemos la palabra como debiéramos de conocerla. Por esa razón, ¿sabe usted por qué hay muchas falsas doctrinas, falsos maestros y falsas religiones? Porque no conocen la palabra de Dios, no la estudian de una manera sistemática. Entonces, todo es a consecuencia de falta de conocimiento bíblico. Y a tal grado que hay religiones, fíjese nomás que si estudiaran más la palabra, todas estas herejías se esfumaran. Hay religiones que dicen, los sacerdotes no deben de casarse. Pero como la iglesia lo manda, entonces no te vas a casar. Bueno, ¿quién puede más, la palabra o la iglesia? ¿Me explico? Segundo lugar, que según que Jesús es hermano del diablo, ¿usted cree? ¿Dónde dice esa la palabra? También, matar cristianos es rendirle culto a Dios. Y otros, tienes que obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Mira, si tú puedes orar un mono de palo, Dios te va a contestar esa oración. ¿Dónde dice eso? Y que también según pueden llegar al cielo sin Jesús, o que Chabelo viene siendo bisnieto de Moisés. Pero todo es mentira. Herejías, falsa doctrina. ¿Lo cree usted o no? La palabra de Dios es palabra de Dios, y aunque muchos lo han querido, este libro, destruir, pero nadie lo ha logrado. ¿Por qué? Porque no es cualquier libro. Y aquel que dijo, no, hombre, de aquí a 100 años se va a desaparecer el cristianismo, y ese libro también. ¿Sabe qué hicieron de su casa? Lo hicieron una imprenta de la palabra de Dios para que se le quite, para andar de hablador. Pero ¿sabe qué? Este libro, que es la palabra, tiene 66 libros escritos en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, escrito en 3 continentes, en Asia, África y Europa. ¿Y sabe qué? Fue escrito en diferentes lapsos de tiempo. En un tiempo, ¿sabe de cuánto tiempo? 1600 años, por un promedio de 40 autores que vivieron en diferentes épocas, diferentes edades, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes posiciones. ¿Y a qué me refiero con posiciones? Porque había boyeros, había reyes, había arquitectos también que escribieron la palabra. Todo tipo de personajes Dios usó para escribir este libro. Y lo interesante es que a pesar de un lapso de 1600 años, ni uno ni a otro se contradijo. Si usted lee ahorita un libro sobre medicina, un doctor puede decir tal cosa, y al mismo tiempo otro doctor dice, no, eso no es correcto, mira, esto es, y todos están contradiciendo. Y este libro nunca se contradice el uno al otro, de esta palabra de nuestro Dios. Así que, ¿y sabe qué es lo bonito de este libro de la palabra de Dios? Que mientras tú lo estás leyendo, el autor está ahí contigo. Y eso es lo bonito. Tan verdadera es la Biblia que la resurrección de Jesucristo la autentifica. La resurrección de Jesucristo, este libro de la palabra de Dios, la autentifica, la valida, la afirma, que las profecías del Antiguo Testamento que predijeron y que profetizaron sobre el sufrimiento, la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús es verdadero, es real. Y yo le invito para que usted vea en Isaías capítulo 53, ve algo interesante ahí. Isaías capítulo 53, si usted lee ese capítulo, usted se va a asombrar de lo que habla de Jesús, de lo que habla de Dios ahí, que en realidad yo creo que ese capítulo resume en un sentido
el ministerio y la vida de Jesús y la gran mayoría parte de lo que es el Nuevo Testamento. Nada más ahí en Isaías 53, rapidito se lo leo. Versículo 4 dice: llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él, por su llaga fuimos curados. Con todo eso dice la palabra, Jehová quiso quebrantarlo, o sea, mi castigo se lo pone sobre él, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Qué es expiación? Para limpiarte, liberarte, en expiación por el pecado. Y fíjese, verá linaje. ¿Y quién es ese linaje? Nosotros. Nosotros somos linaje de Jesús. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, lo hemos recibido. Dice, verá linaje, vivirá por largos días. Ahí está. Resucitó y está viviendo aún. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué interesante que es Isaías el que está hablando aquí. Está hablando Jehová a través de Isaías diciendo, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué significa eso? Que ese Jesús que dijo Dios, yo estoy haciendo mi voluntad con él. ¿Ve usted? Entonces yo lo estaba probando. Si vemos aquí, dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Como, hey, estoy satisfecho con lo que hiciste, recibo el sacrificio, yo le doy el perdón al ser humano. Gloria a Dios. Y vemos aquí, por su conocimiento, justificará. ¿Qué es justificar? Justificado, limpio, inocente, sin culpa. Dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ve usted ahí, nada más esa frase, a muchos. No dice a todos, porque todos, Dios ama a todos y Él murió y todos nos vamos a ir al cielo. No, Señor. Solamente aquellos que han sido justificados de su pecado. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús. Y dice, y llevará las iniquidades de ellos. Qué interesante. Estamos viendo el Evangelio aquí en Isaías capítulo 53. Y vemos que después de que Jesús resucita, camina con otros hombres que iban por ahí de camino a Emaús. En Lucas capítulo 24, versículo 25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde dónde? Desde Moisés, desde los primeros libros del Génesis y siguiendo por todos los profetas. ¿Hasta dónde fueron los profetas? En tiempo del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y en el Nuevo Testamento los profetas profetizaron hasta el tiempo de Juan. Así lo dice Mateo 11:13. Y siguiendo dice, por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aparte de Isaías 53, en Génesis, en los Salmos, vemos un en Salmo capítulo 16, versículo 10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estuvo 3 días ahí y el cuerpo de Cristo no se corrompió. Entonces se cumplió la profecía. Entonces, esto nos da esperanza. Esto nos da gozo de que así como Él resucitó, también nosotros lo haremos. ¿Confía usted en un Dios que no se ha levantado de la tumba? Si es así, se va a quedar también en la tumba. Yo estoy confiando en hechos y estamos viendo aquí la vida de Jesús, que tenemos un Salvador que se levantó de la tumba y que se interesa en nosotros, dejó toda su gloria por venir a morir por ti, por mí. Eso es amor, eso es interés. Así que, no sé si usted conozca, creo que sí, ateo. Teófilo González es un actor mexicano, ahí está en pantalla. Dice que él llegó a un hotel y algo interesante, lo que se encontró ahí en un buró, ¿sabe qué se encontró? La Biblia, la palabra de Dios, que es lo que ponen los gedeones en los hoteles, y donde él abre esa Biblia, lo abre en Hechos capítulo 1. Y si usted conoce esa escritura, ¿sabe qué fue lo primero que él leyó? Oh, amado Teófilo. Esto fue un impacto para su vida. Se le salieron sus lágrimas, dice, o cuando él dio testimonio, cuando él lee esto, ahí sintió por primera vez la gracia de Dios que tocó su corazón. ¿Y sabe qué? No sé si ha nacido de nuevo o no, pero lo que sí sé es que Dios tocó su corazón y él dio testimonio.
¿Y sabe qué? La naturaleza misma nos enseña que Dios nos ama, que la palabra nos dice que Dios es amor y que nos amó de tal manera. Y es lo que quiere Dios hacer también, tocar tu corazón y saber de que Él te ama. Pero ¿sabe qué? Aún la misma naturaleza nos enseña y comprueba que Dios es veraz, que Él es real, pero también que la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque lo que dice la Biblia se asemeja a lo que vemos en la naturaleza. Lo que dice la Biblia, usted lo ve a su alrededor y como que concuerdan las cosas. Por ejemplo, la creación. En esta creación que usted ve, hay detrás de esta creación un Dios inteligente, que no estamos tan cerca para quemarnos del sol, ni tan lejos para congelarnos. Entonces, Dios está detrás de esta creación. Hay un Dios sabio y se llama Jesucristo. Así lo dice Colosenses, que Él fue el creador de todo este mundo. En segundo lugar, la ropa. ¿Usted sabe por qué usa ropa? Ay, pastor, pues para no andar desnudo. Cierto, pero ¿por qué? Por Génesis, lo que dice la palabra allá, el principio de nuestro pecado. Y también si usted ve los bebés, ¿de dónde siguen saliendo los bebés? Como dice la Biblia. Ay, mire, y con dolores de parto. Mira, la Biblia no se equivoca. Lo que está diciendo se cumple. Porque de primero no había dolor, pero ¿qué dijo Dios? Ah, pero como obedeciste a tu marido, mira, a tu mujer, mira, ahora, porque, bueno, ahí está la historia, te voy a aumentar los dolores de parto, le dice. Aunque use, como dice una hermana, aunque usted use la raquia o la requia, ¿verdad? Otro es el arco iris. Es usted cuando termina de llover, se ve ese arco iris. Y usted, bueno, ¿por qué aparece ese arco iris? Que dice la Biblia, es un pacto de Dios. Mira, ya no voy a hundir la tierra con agua. Es una promesa. También otra es la muerte. Y se cumple. ¿Acaso no dice en los salmos que nuestra edad son 70 y a los más fuertes 80? Y es la edad donde regularmente las personas mueren. En regular, ¿verdad? Ahora, ¿qué importancia tiene la resurrección o su resurrección hoy en el 2020? ¿Garantiza el perdón de nuestros pecados? Segundo, demuestra que Él venció la muerte. Tercero, confirma la verdad de las Escrituras, que todo lo que se dijo es verdad y se va a cumplir. Y en cuarto lugar, prueba que el Evangelio es verdadero. Prueba que el Evangelio es verdadero. Y usted dirá, ¿qué es el Evangelio, pastor? Bueno, si usted va a 1 Corintios, capítulo 15, del versículo 1 al 4, ahí está el meollo, el centro, el fundamento del Evangelio. Sin eso no hay Evangelio. Dice el versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, porque estás firmes en él, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el corazón del Evangelio, es el fundamento del Evangelio. Y en 3 años y medio de ministerio en la tierra, su predicación en realidad fue cómo llegar al cielo, que es a través de Jesucristo mismo, solamente la única manera, la única puerta para llegar al cielo. Cuando tú crees en Él, cuando tú lo recibes, tú vas a recibir bendición aquí en la tierra, pero también galardones en el reino de los cielos. Entonces, debemos saber y creer que el cristianismo es superior a todas las demás religiones. Ay, ustedes se creen mucho y se creen más. No, es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo es superior a todas las demás religiones y a sus fundadores. ¿Por qué razón? Porque Jesús es Dios, Señor del universo, se hizo hombre, vivió sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó. Y si no fuera así, toda la fe cristiana sería una gigantesca mentira. Pero ¿sabe qué? Sí, resucitó. El cristianismo tiene un fundador con pruebas que ha vencido la muerte, aparte de los testigos oculares y aparte de la palabra de Dios. Ay, ¿cómo sabe usted, pastor, que realmente Jesús resucitó? Si usted no estuvo ahí, ¿qué tal si los testigos están echando mentiras? Y a lo mejor fue Pilato el que escondió el cuerpo. Bueno, supongamos que fue Pilato el que lo escondió. ¿Qué es lo que quería Pilato? Y todos los líderes ahí.
que los cristianos se callen, que ya no estén predicando. Entonces, si Pilato tenía el cuerpo escondido y andan ahí los cristianos, Cristo les ama, Él murió por ustedes, entreguen su vida a Él. ¿Qué hubiera hecho Pilato? Tomar el cuerpo, ir a aventárselos ahí donde están predicando. Órale, ahí está, para que Cristo resucitó y que un Cristo viva. ¿Hizo eso Pilato? No lo hizo. ¿Por qué? Porque no lo tenía. Sí pagó a algunos soldados que dijeran, es que los discípulos se lo robaron. Y digo yo, ¿será cierto eso? Ya ve, pastor, ¿cómo sabe usted a lo mejor si era cierto? Bueno, yo te hago una pregunta a ti. Los apóstoles, los discípulos, siguieron predicando el evangelio. ¿Y sabe qué? ¿Qué empezó a suceder a consecuencia de eso? Que los discípulos y los cristianos empezaron a ser torturados, empezaron a ser asesinados. La pregunta es, ¿moriría usted por una mentira? No te lo escondimos, pero no le digas a nadie. Sí, mátenme. Al final, ¿morir por una mentira? No, Señor, no se crean. No, aquí está Jesús. No, no hicieron eso porque sabían que era cierto. Nadie muere por una mentira, pero por una verdad está expuesta su vida. Y murieron muchos. El primer mártir fue Esteban. Entonces, el cristianismo tiene un fundador con pruebas que ha vencido su muerte y promete que sus seguidores van a hacer lo mismo. Nosotros también un día vamos a resucitar. Todas las demás religiones fueron fundadas por hombres o profetas cuyo fin es la tumba, y ahí se quedaron y ahí siguen. Pero nuestro fin es el cielo, porque Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra de Dios en el Padre o con el Padre intercediendo por nosotros. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que esto nos confirma que el evangelio es verdadero. Si usted ve cuando Esteban muere, ¿qué fue lo primero que él vio? Miró hacia el cielo y miró a Jesús a la diestra de Dios. Ahí tenemos un testigo, pero aparte de Esteban también tenemos la escritura, Apocalipsis lo dice, y también Jesús en los evangelios, yo voy a estar a la diestra del Padre, porque a la mujer viene con sus dos hijos. Oye, ¿puedes poner a un hijo mío a un lado tuyo y al otro lado? No, esto no es mío darlo, es del Padre. Y el Padre dijo, Jesús, tú aquí a mi diestra, y es el único, nadie más. Y usted dice, pero mi Dios, mi profeta va a estar ahí, pastor. No, Señor, solamente Jesús. Confucio, ¿está a la diestra de Dios? No. ¿Buda está a la diestra de Dios? No. ¿Mahoma está a la diestra? No. María, los papas, Joseph Smith, Charles Russell, ¿está a la diestra de Dios? No, Señor, solamente Jesús. Solamente Él. Solamente en Cristo. Solamente en Él la salvación se encuentra en Él. ¿No es así? Solamente en Él. Pablo estaba argumentando en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, pues dice, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Así que él decía, sin la resurrección, los cristianos creen en vano y no tienen esperanza. Van a morir y ahí se van a quedar en la tumba. Pero después de su argumento, él dice, no, señores, no es así. Y defiende la resurrección de esa verdad. Y dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Por qué razón? Porque la resurrección es una parte fundamental del evangelio, es el pegamento que lo sostiene. Sin el evangelio, sin esa resurrección, no hay nada. Es el fundamento, es el piso, es lo que va abajo, lo que sostiene todo. Y es de dónde proviene el perdón de mis y sus pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. Anton LaVey era un satánico. Él nació en abril 11 del año 1930 y aparte de ello fue el fundador de la iglesia satánica y aparte también el autor de la Biblia satánica. Pero ¿sabe qué es lo que aprendí de ello? Dicen testimonios que su amigo íntimo estuvo con él antes de morir y él murió en octubre 29 del año 1997 y que cuenta su amigo la historia que LaVey, pues sí, era satánico, pero de hueso colorado. Fíjese, y al estar con él, a un lado de él, ahí moribundo en esa cama, ya casi para morir, ya para cerrar sus ojos, dice su amigo que Anton LaVey, estando ahí en la cama, dice que él empezó a ver algo raro, algo como que no era muy conocido, y dice que las últimas palabras de Anton LaVey fueron, no puede ser,
no es posible, esto no es lo que yo esperaba. Y murió. ¿Sabe qué? Con esa experiencia, eso fue suficiente para que su amigo íntimo buscara de Jesús. Y ahora conocemos ese testimonio. Esto no es lo que yo esperaba. Y así va a ser de muchos también. Yo no creo en Dios. Yo no creo que Jesús sea el único camino al cielo. Y van a parar al infierno y luego, esto no es lo que yo esperaba. Y eso es lo triste. Así que muchas personas están e irán al infierno y dirán, esto no es lo que yo esperaba. No te dejes engañar. No creas todo lo que dice la gente. Cree a la gente que predica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no miente, es veraz. Así que, ¿qué importancia tiene su resurrección hoy? Garantiza el perdón de nuestros pecados, demuestra que Él venció la muerte, confirma la verdad de las Escrituras, prueba que el Evangelio es verdadero y quinto, afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Aparte de que nos ha sellado con su Espíritu Santo, aparte de que podemos tener una relación personal con Él, aparte de que un día seremos parte del juicio del mundo. Pero yo quise resaltar nada más estas más importantes en sí también. Quinta y última, afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Ve ahí en pantalla, Romanos capítulo 1, versículo 4, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y luego dice el texto, por la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué fue declarado Hijo de Dios? Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de Dios, vemos aquí que Dios puso su sello de aprobación, su sello de validez, de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías y que resucitó. Eso valida al Salvador del mundo, valida a Jesús, valida que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumplió con todos los requisitos que demandaba Dios o demandaba el Padre. Por eso triunfó sobre el pecado y la muerte. Todos los requisitos Jesucristo los cumplió de parte del Padre. Dice la palabra en Apocalipsis 1:18, el que vivo, aquí está hablando Jesús, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Un fundador de cierta religión ha podido decir eso? No, solamente Jesús, al que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. No 50, 60, 70 años, 80, no. Y fíjese lo que dice al final del texto. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? Yo digo cuándo se ponga y cuándo se quite. Yo digo cuándo se abre y cuándo se cierre. ¿Ve usted qué tal poder tiene? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. La persona que tiene las llaves es el dueño, es el patrón, es el superior. ¿No cree usted? Si está ahí medio dormido, dele un codazo al de enseguida y dele un aplauso a Jesús por esto. Él es el patrón, es el dueño, es el superior. Entonces, lo que más le teme el hombre es la muerte y el infierno. Pero ¿sabe qué? Jesucristo ya dio la solución. Tenemos esperanza en Él. Me imagino a Cristo Jesús sentado sobre el trono ahí con unas llaves en su mano y las llaves meciéndose. Si tenemos un buen dibujante por ahí, me gustaría que hicieran esa foto, pintarlo en su trono con unas llaves en su mano ahí meciéndose. Qué interesante es esto. Jesús tiene características de Dios. ¿Pero cómo, pastor? Sí, Él dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dice a aquella mujer, oiga, pero solo Dios tiene el poder de condenar, ¿verdad que sí? Sí, y fue lo que dijo Jesús. Y Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Oye, pero solo Dios tiene eternidad. Pues Él lo dijo. Y también dijo, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Solamente Dios ha existido antes del tiempo. Y fue lo que dijo Jesús. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién puede estar simultáneamente con millones de personas a la misma vez? Solamente Dios. Y fue lo que dijo Jesús. Y Él dijo, yo y el Padre, uno somos. A ver, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre. Ay, Felipito, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me habéis visto. ¿Ve usted? Esto es lo interesante. Yo y el Padre, uno somos.
Solo Dios puede cohabitar con la Trinidad. Solo Dios puede cohabitar con la Trinidad. Y Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y también, hijo, tus pecados te son perdonados, dice la palabra. ¿Y quién puede perdonar pecados solamente para salvación? Solamente Dios. Usted puede perdonar pecado de alguien más que le ofende o lastima. ¿Para qué? Para limpiar su relación, pero no en relación con la salvación. Eso es muy diferente. Pero también, cuando Tomás viene, después de resucitado Jesús, lo ve y mete tu dedo aquí en mi llaga. Y lo hace Tomás y cae de rodillas. ¿Y qué dice? Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe qué es lo interesante en esto? Jesús no lo corrigió. ¿Por qué me estás diciendo eso? Yo no soy Dios. No, no lo corrigió. Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe qué fue lo interesante? Que cuando Pilato lo está juzgando o interrogando, Jesús dice, mira, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él tenía un propósito. Así que, ¿qué diferencia hay entre Jesús y los demás fundadores de otras religiones? Hay mucha diferencia. Hay mucha. Por ejemplo, en primer lugar, Jesús es eterno. Los demás, piensen el que quiera, tuvieron un principio, Jesús no. En segundo lugar, Jesús vino del cielo. Los demás aquí nacieron en la tierra. En tercer lugar, Jesús fue un ser perfecto. Los demás, imperfectos. Y vea a cualquier fundador de esas religiones. Uno de ellos, que cómo lo veneran y lo adoran ahora, era bien borrachito y bien mujeriego, para que se dé cuenta. En cuarto lugar, Jesús murió por todos, los demás ni por ellos mismos. En quinto lugar, Jesús resucitó, los demás aún siguen muertos. Vaya a la tumba de ellos y suéneles, hey, ¿estás aquí? Van a levantar su mano, aquí estoy. Y hasta los seguidores están hasta felices, como, mira, aquí está la tumba de nuestro fundador. Hasta se garantiza con, por favor, no, el mío no está ahí. Y son las mejores palabras, no, está aquí, pues ha resucitado, dice la palabra. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve ahí en pantalla que Dios creó el sol para decirte buenos días, la luna para decirnos buenas noches. ¿Y sabe para qué hizo la cruz también? Para decirnos, yo te amo y te lo demostré. Envía a mi único hijo a morir por ti. Ese es amor de Dios por cada uno de nosotros. Jesucristo es el único que resucitó para demostrar su divinidad, su poder y su autoridad. Y quiero que escuche esto y quisiera que usted lo apuntara. Escuche, es muy diferente una resucitación a una resurrección. Es muy diferente una resucitación a una resurrección. Pues, pues nomás resucitó, pastor, se desmayó y pues ahí una persona no va a estar tantas horas desmayado y luego andar como si nada después. No, Señor. Jesús no volvió a morir como el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo o Lázaro. No, Señor, el cuerpo de Jesús ya no era un cuerpo físico normal. Porque si usted ve en la escritura, tenía la capacidad, aunque no la necesidad, de comer, a tal poder, aparte también de ascender al cielo sin una nave espacial. Tiene un cuerpo divino, eterno y transformado, y aparte podía cruzar puertas cerradas y darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo. Por esa razón dice la escritura que se apareció a sus discípulos, a Pedro, y hasta en una ocasión hasta 500 hermanos a la misma vez. Imagínense, un cuerpo normal no hace eso. Y quiero terminar con esto. Dicen que en una montaña de Vines, Italia, vivía un anciano. Él era cieguito, pero dicen que era muy sabio, era un genio, muy inteligente y que supuestamente podía responder cualquier pregunta. Pero había dos niños muy traviesos que no sé de dónde serían y pensaban que vamos a engañar a este ancianito, a este viejito, decían ellos. Pescaron un pajarito y se fueron a la casa del ancianito. Y uno de los niños tenía ahí el pajarito con él en sus manos y va y le pregunta al anciano, Señor, ¿el pájaro que tengo en la mano está vivo o está muerto? Y el anciano, sin pensarlo, le dice, hijo,
Si te digo que el pájaro está vivo, vas a cerrar tu mano y la vas a apretar y vas a matar el pobre pajarito. Pero si te digo que está muerto, vas a abrir tu mano y el pajarito va a volar. ¿Sabe qué le contesta este ancianito? Le sigue diciendo: en tus manos tienes el poder de la vida y la muerte. En tus manos tienes el poder de la vida y la muerte. Hoy es lo mismo contigo. Y es lo que el Señor te está diciendo. Tú tienes en tus manos el poder de la vida o de la muerte. Si tú lo rechazas a Jesús, tú vas a ser condenado. Pero si tú lo recibes hoy, vas a ser salvado. Esa es la gran diferencia. En tus manos está el poder de la vida y de la muerte. ¿Y sabes qué es la bonita esperanza que aún Jesús nos dice en Juan 11:25? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es lo que dice Jesús. No morirá jamás. ¿Dónde? En el infierno. Al contrario, vas a ir al cielo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo es exclusivo, es el único, pero también es inclusivo. Tú puedes seguirlo y puedes amarlo y puedes ser parte de Él. ¿Cómo? Recibiéndolo en tu corazón. Y en esta mañana, si tú dices: pastor, he reconocido que Jesús es Dios, que Él me ama, que murió por mí y que hay esperanza para mí porque ya lo autentificó, que Él se levantó, a mí me puede levantar también, tengo esperanza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios van al cielo. ¿Y quién son los hijos de Dios? Los que creen y los que le han recibido. Y si esa persona realmente le recibe con todo su corazón, se va a ver en sus frutos que realmente ama a Dios. Va a buscar la palabra, va a buscar una iglesia donde congregarse, va a amar a Dios, va a servir a Dios y va a servir a su prójimo, y su vida va a cambiar, porque no solamente tu destino cambia, Dios también cambia el destinado que eres tú. Así que, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y con todo tu corazón y en fe, repite esta oración. Di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame, lléname de ti y séllame con tu Espíritu Santo, Señor, para vivir la vida que tú quieres, Señor. Bendíceme y guárdame. Y gracias te doy por perdonarme y salvarme. Y gracias porque ahora también no solamente eres mi Salvador, sino también mi Padre. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Estamos regocijados, Señor, porque te levantaste de la tumba, Señor. Te alabamos, te glorificamos y agradecemos por lo mucho que hiciste por nosotros y que no lo merecíamos, Señor. Pero gracias porque eres un Dios de amor y un Dios de gracia. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.